Bueno, creo que aquí algunos estamos casados y mi pregunta es ¿cómo ama a su pareja? Usted seguramente cuando fueron novios dijeron que se amaban muchísimo y después como esposos también dicen que se aman. Mi pregunta es, yo también soy un esposo, ¿cómo amamos a nuestra pareja? ¿Cómo es ese amor? Sería interesante desarrollarlo esto, ¿no? Pero solo ahora quiero que pensemos un poquito en esta interrogante. Si tiene usted hijos, ¿cómo es el amor hacia sus hijos? ¿Sí? ¿Cómo es el amor al prójimo? Bueno, va cambiando un poquito, ¿no? Para mostrar que nosotros amamos a alguien, ¿qué es lo que hacemos? No es suficiente decir solamente te amo, ¿no? Yo creo que esto es muy superficial. Más bien, tenemos que mostrar con hechos. ¿Cómo demostramos que amamos a alguien cuando decimos que amamos? Es interesante que hay un libro, no sé, de pronto ustedes han leído, conocen los 5 lenguajes del amor. Es interesante este libro, ¿no? Que nos muestran de alguna manera que cada uno de nosotros tenemos un lenguaje del amor que nos identifica. Cómo podemos ser amados y cómo podemos amar a la otra persona conociendo el lenguaje que tiene del amor. Cada uno de nosotros somos diferentes. Es interesante cómo muestra esto, ¿no? Para poder tener esa cercanía, para poder mostrar cómo en verdad amamos y cómo la otra persona puede sentirse amada. Pero podemos preguntarnos también, ¿cómo sabe usted que alguien le ama? A pesar de que algunos le dicen que le ama a usted, pero ¿cómo sabe que en verdad le ama? ¿Solamente porque le dice? Pero aquí hay una pregunta más. Bueno, aquí yo creo que todos ustedes van a decir de una forma así unida o lo van a afirmar. Cuando yo digo Dios le ama, ¿qué diría usted? ¿Sí le ama? ¿Seguro que Dios le ama? Sí, ¿no es cierto? Me hacen dudar. ¿Dios les ama? Sí, ¿no es cierto? Y cuando digo, si Dios les ama, bueno, ahí vamos a decir, ¿cómo es que Dios les ama? ¿Qué ha hecho Dios por ustedes? Un poquito ahí, claro, cuando digo Dios le ama, no sé si usted está pensando, de pronto aquí hay una cruz, no estamos adorando a la cruz ni nada por el estilo. Más bien ese es un símbolo del amor de Dios, la cruz, por un acaso, ¿no? Porque Cristo murió en la cruz por amor a nosotros. O en otras palabras, Dios dice que sacrificó a su Hijo en una cruz porque nos ama. De tal manera, dice Dios, amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, es una muestra de amor. Dice, para que ustedes sepan, dice el Señor, que yo les amo a ustedes de tal manera, sepan que, pues yo les he sacrificado a mi Hijo. Entonces, se ve de alguna manera y de una manera tan extraordinaria, ¿no? El amor de Dios. Entonces, sí se ve con hechos, yo diría, que Dios sí nos ama, ¿no? Entonces, le amamos porque Él nos ama a tal punto que dio a su Hijo. Ahora, claro, ¿cómo le ama Dios a usted? Ya, ahí está la muestra en la cruz. Ahora, la pregunta aquí, ¿usted ama a Dios? ¿Qué diría usted? ¿Usted ama a Dios? Algunos dicen algo así, ¿no? Piense por un momento, ¿no? Bueno, entendemos que Él sí nos ama, de tal manera. Pero ¿qué será de nosotros? Siempre decimos que amamos a Dios. Bueno, Dios sabe todo, ¿no? Él sabe lo que hay en su corazón. Dirá, a ver, si me ama, no me ama, si me ama. Bueno, ¿cómo es su vida ante Dios? ¿En verdad es un hombre, una mujer, un joven que ama a Dios? Bueno, Dios lo sabe y usted también. ¿Cómo ama usted a Dios? Si es que usted dice que ama a Dios, ¿cómo ama a Dios? O en otras palabras, ¿cómo Dios se siente amado por usted? Interesante estas preguntas, ¿no? Lo estoy mencionando esto porque vamos a ir ahora a Deuteronomio 6, donde nos muestra que nosotros como pueblo que le pertenecemos, como hijos de Dios, dice que debemos amarle a Él. Pero ¿cómo amamos a Dios? Él, en primer lugar, nos ama.
De tal manera, eso está muy claro. Pero ¿cómo es que nosotros amamos a Dios? Y vamos a verificar si es que usted es, puedo decirlo así, ¿no? Si es que es un amante de Dios, uno que ama a Dios. ¿Eso no es? Bueno, se supone que como hijos de Dios deberíamos ser esos amantes de Dios, que amamos a Dios. Bueno, entonces ahora vamos a verificar según Deuteronomio capítulo 6, porque sepan que la voluntad de Dios es que nosotros le amemos a Él. Pero ¿cómo le amamos? ¿Cómo amamos a Dios? Bueno, entonces ahí vamos a revisar todo este capítulo de Deuteronomio capítulo 6. Como ustedes saben, el contexto ya un poco mencioné el domingo anterior, pues ya el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Son las últimas palabras de Moisés escritas en todo este libro de Deuteronomio. Está repitiendo la ley, eso significa Deuteronomio. Está mencionando otra vez la ley a la nueva generación que estuvieron en el desierto por 40 años. Y entonces una y otra vez aquí Dios por medio de Moisés va a estar animando, exhortando, enseñando muchas instrucciones importantísimas para el pueblo porque ahora tenían que entrar a la tierra prometida. Pero justamente esta palabra también es para nosotros. Dios también tiene los mismos planes y propósitos hoy en día para usted y para mí, no se diga como iglesia. Es exactamente lo mismo, la palabra del Señor es la misma, no ha cambiado. Entonces, esto es lo más maravilloso, ¿no? Poder abrir donde quiera la Escritura y tener esa palabra fresca para nosotros. Pues bien, en Deuteronomio encontramos el amor hacia Dios. ¿Cómo tenemos que amar? En otras palabras, como dije, vamos a verificar si es que en verdad usted y yo somos alguien que en realidad ama a Dios. Esa es la voluntad de Dios, que lo amemos a Él. Bueno, entonces vamos a ir viendo acá en el capítulo 6 de Deuteronomio. Y vamos a leer, en primer lugar, vamos a leer los 3 primeros versículos. Vamos a ir leyendo de a poco todo este capítulo. Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien, y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor y Dios de tus padres. Más instrucciones que el Señor le está dando al pueblo de Israel. Le dice que escucha, Israel, escucha muy bien, dice al pueblo, lo que tienes que hacer. Estos son mis mandamientos, estos son mis preceptos, estas son mis normas que yo te estoy dando. Y por lo menos repite 3 veces esta palabra para. ¿Para qué? ¿Para qué está poniendo aquí? Dice, para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión. Otra vez repite, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos tus preceptos y mandamientos, para que disfrutes de larga vida. ¿Sí ven el por qué? Nos está mostrando cuán importante, en otras palabras, es la obediencia a su palabra. Entonces empieza aquí, sobre todo en el versículo 2, dice, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos tus preceptos y mandamientos. Esto es amar a Dios, para honrar a Dios. ¿Y cómo se ama a Dios? En primer lugar, obedeciendo a la palabra. Fácil. ¿Cuántas veces hemos repetido esto? Yo creo que todos los domingos yo siempre repito esto. Obediencia a la palabra, por sobre todo, obediencia a la palabra. ¿Por qué será que también el Señor tanto insiste aquí en toda la Escritura que nosotros debemos obedecerle? Porque en realidad, en primer lugar, nosotros vamos a ser beneficiados. Y aquí mismo nos pone, ¿no? En el versículo 3, dice, escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso. Dice, para que te vaya bien, yo quiero que me obedezcas. Pero a veces, hermanos, como que luchamos en la obediencia a la palabra del Señor. Pero estamos viendo que una de las razones que nos muestra aquí la palabra para indicarnos que nosotros amamos a Dios
es cuando obedecemos su palabra. Esto lo dijo el Señor Jesús también, ¿no? Dios es glorificado, ¿no? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan 14:15? Dijo lo siguiente: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Escuche bien esto, ¿no? Si ustedes me aman, o dice en otras palabras, si ustedes dicen que me aman, entonces deben que obedecer mis mandamientos. Fácil, ¿no? Sencillo lo que nos está mostrando aquí. El mandamiento es del Señor, es que lo amemos a Él. Pero la primera cosa para amar a Dios es, o digamos, nosotros amamos a Dios cuando obedecemos su palabra. ¿Sí? Por ahí se inicia todo esto. Y el Señor da el por qué. ¿Para qué todo esto? Primero va a ser glorificado su nombre, porque ahí exaltamos su nombre que está sobre todo nombre, cuando nosotros obedecemos. Pero también dice, para que te vaya bien. La promesa está ahí, ¿no? Para que te vaya bien. Yo creo que todos nosotros queremos que en las cosas de nuestras vidas, en nuestras familias, donde sea, funcione bien. Eso es lo que queremos, es lo que anhelamos, es lo que pedimos al Señor, que nos ayude, que nos guíe siempre en su verdad, que nos vaya bien. Pues bien, dice el Señor, yo puedo hacerlo esto, yo soy el Todopoderoso, pero yo quiero que tú me obedezcas. Cuando tú te esmeras en obedecer lo que está escrito aquí, pues de hecho te va a ir bien. Esa es la promesa del Señor. Entonces, en primer lugar, amamos a Dios obedeciendo su palabra. Y en los versículos que siguen, por ejemplo, desde el 4 hasta el 10, es bien interesante. Este texto es el que más me encanta de Deuteronomio, siempre lo he repetido. Y aquí hay muchas verdades en estos versículos que voy a leer desde el 4 hasta el 10. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y aquí está el mandamiento bien claro, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellos cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los portones de tu casa y en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Bueno, qué tremendo esto. Digo, a mí me gusta muchísimo este texto. Porque empieza diciendo, oye Israel, escucha, dice al pueblo del Señor, escuchen lo que les voy a decir. Este es el gran mandamiento. Y recordarán cuando a Jesús mismo, por ahí estos fariseos y todo que querían ponerle siempre trampas, le dijeron, bueno maestro, dinos cuál es el mandamiento más importante. ¿Y qué piensan que recitó Jesús? Justamente Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice el Señor? Este es el gran mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y de esto depende toda la ley. Entonces se dan cuenta que el Señor exige que nosotros debemos amarle a Él. El gran mandamiento empieza por ahí, que amemos al Señor, como dice aquí, con todo nuestro corazón, nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Para que esto se cumpla, hermanos, es obedeciendo a la palabra. Obedeciendo todo lo que está escrito aquí. Y no solo que está mencionando el gran mandamiento, sino que aquí nos pone algo bien interesante para que la familia esté bien. Porque esto dice, mira, haz esto, ámame con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, y esto tienes que guardarlo bien en tu corazón, y esto pásalo a tu familia, a tus hijos. Instrúyeles, que tú seas el gran maestro en tu casa. El que tiene que instruir a tu familia, a tus hijos, para que te vaya bien, para que tengas una buena familia, para que tengas un buen hogar, un buen matrimonio. Escúchame bien, dice el Señor. Quiero que me ames con todo tu corazón. Y esto transmite a tus hijos. Y esto enséñales a tus hijos. Y esto instrúyeles ahí a tus hijos en todo tiempo. Escribe tu palabra por donde sea, en tu casa. Miren. Esto es lo que anhela el Señor, que le amemos a Él, pero para amar al Señor es obedeciendo a su palabra. Como dije,
nosotros en primer lugar vamos a ser bien beneficiados, bien bendecidos detrás de todo esto. Vean cuánta bendición que nos perdemos muchas veces, porque no queremos obedecer, o porque obedecemos a medias, o porque muchas veces sí sabemos, pero no lo obedecemos. Esto es lo más trágico, ¿no? No, es que después me voy a arrepentir y el Señor me va a perdonar. Es que eso dice la palabra. Si confesamos con nuestra boca, nuestro corazón, nuestros pecados, nuestra maldad, es el fiel justo para perdonar. Entonces, pues hoy voy a pecar y mañana voy a pedir perdón. ¿Cómo torcemos la palabra? Así no funciona. Muchos están conscientes de lo que dice la palabra, pero igual pecan. El Señor dice pues que obedezcamos a Él, y una muestra en primer lugar de amor hacia Él, pero el resultado, para que te vaya bien. Si nosotros torcemos la palabra, si nosotros cambiamos, esto no funciona, esto es deshonrar a Dios. Pues tenemos que hacerlo 100% o nada. Así funciona en cuanto al cumplimiento de la palabra del Señor, para que la familia esté bien. Y por eso ahí en los Salmos, como decía la semana anterior también, hay toda la instrucción para la sabiduría que nosotros necesitamos. Y hay un versículo que siempre a veces se lo repite también con respecto a esto, a los padres, ¿no? Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Cuando antes decía en Deuteronomio que primero grabemos en nuestro corazón toda esta palabra de Él y después instruyamos a nuestros hijos. Muéstrales dice, todo mi amor, toda la verdad que yo soy, muéstrales a tus hijos para que les vaya bien. Y Proverbios, otra vez, como está escrito aquí, dice, instruye al niño en el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? La palabra. No hay otro camino correcto, es la palabra de Dios. Como padres tenemos que instruir a nuestros hijos en la verdad. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Qué buena promesa. Pero qué trabajo también extraordinario y grande tenemos que hacer los padres hacia los hijos. Por ahí empieza. Esta es una muestra también que amamos a Dios. Cuando nosotros como padres asumimos esa responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, cuando los instruimos en su verdad, ¿muestra de qué? De que estamos amando a Dios. Si usted pues no asume esta responsabilidad, si usted no se da el tiempo de instruir a sus hijos en la palabra del Señor, pues no me venga a decir que usted ama a Dios. Sería así, ¿no? Porque es contradictorio. El que ama a Dios instruye a sus hijos y se da el trabajo, se da el tiempo, se sacrifica por sus hijos para que ellos entiendan la palabra del Señor. Ahí es una muestra, como digo, de que estamos amando a Dios. Así funciona. Entonces, hermanos, yo creo que aquí surge una pregunta. Si nosotros estamos mostrando como padres, pero ¿Cómo muestran los hijos que nos aman a nosotros? ¿Cómo usted sabe, si usted es padre de familia, tiene hijos, cómo sabe usted que sus hijos le aman? Según la regla que encontramos aquí hacia Dios, ¿cuál sería? Que ellos nos obedezcan. Cuando nuestros hijos nos obedecen, esa es una muestra de que nos aman. ¡Qué satisfacción! ¡Qué buenísimo! ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros como padres si nuestros hijos son obedientes? Nos sentimos bien y esta es una muestra de que ellos nos aman. Entonces, vea lo contrario. ¿Qué pasa cuando son rebeldes? No le obedecen y hacen lo que quieren. ¿Qué están mostrando? No le aman. Qué triste. Así sería, ¿no? No hay respeto. Qué lamentable. Bueno, el Señor por eso nos está instruyendo en esta parte a nosotros, a los papás, que instruyamos a nuestros hijos en todo tiempo. Tenemos que, repito, darnos ese trabajo porque no es un trabajo pequeño. Hermanos, aquí podría decir muchas cosas con respecto a esto, pero sí hay otras verdades que tengo que continuar porque aquí estoy tentado a decir muchas cosas acerca de lo que es el trabajo de los padres con los hijos y cómo los padres también tienen que dejar tal vez muchas cosas en este sentido, incluso las mamás que son profesionales, que tienen su trabajo, si tienen sus hijos, pues que estén dispuestas incluso
a renunciar para instruir a sus hijos. Algo que a veces no se ve hoy en día, ¿no? Pero a veces es necesario esto. A usted, mamá o papá, a usted le ha delegado el Señor esa responsabilidad, que a veces tenemos que luchar. Por eso yo digo, sí conocemos la palabra, pero muchas veces no la obedecemos. Ahí está el reto con respecto a esto, ¿no? Bueno, tengo muchas cosas más, 3 puntos más acá. Sí, en cuanto a lo que es el amor de Dios, basado en Deuteronomio capítulo 6. La segunda cosa, en cómo amamos a Dios, es dando gracias por sus bondades. En el 10 y el 12 sigue instruyéndonos, seguimos leyendo, capítulo 6, 10 al 12. Dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados. ¿Quiénes eran los antepasados de Israel o de Jacob? Abraham, Isaac, Jacob. Dice, es una tierra con ciudades, escuche bien esto, ¿no? Lo que el Señor les va a dar. Dice, es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidar, aquí está, ¿no? Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Entonces, hermanos, ¿cómo amamos a Dios? ¿Cómo es que amamos a Dios? Dando gracias. Bueno, el cristiano a veces empieza dando gracias en la comida, ¿no? Cuando desayunamos, cuando almorzamos, cenamos, como sea. Qué interesante es ahora empezar a dar gracias al Señor por los alimentos. Pero, ¿cuántas bondades hemos recibido cada día del Señor o recibimos del Señor? ¿Qué es lo que usted recibe cada día del Señor? Es demasiado, les digo. Es muchísimo. Son grandes e innumerables las bondades que el Señor pone en nosotros cada día. Incluso la palabra mismo dice que Él cada mañana renueva sus bondades. Cada día, pues Él nos acumula de grandes cosas en nosotros. Él suple cada necesidad. De pronto usted va a decir, pero el Señor no me ha dado esto. Bueno, nos falta un poquito de visión en este sentido, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo amamos al Señor? Dando gracias por sus bondades. Y aquí el Señor a Israel le dice, ¿no? En el versículo 12, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto. Para nosotros sería, cuidémonos de qué? De no olvidarnos de que el Señor nos sacó de la esclavitud, del pecado. Si somos cristianos, si somos ya hijos de Dios, gracias Señor, ¿por qué? Porque ya somos libres, tenemos vida eterna, tenemos la salvación. Y esto tendríamos que agradecer todos los días. Todos los días. No sé si usted tiene estas experiencias de dar gracias al Señor por la salvación, pero todos los días. Todos los días tenemos que meditar y recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y usted pues no va a parar ahí de agradecer al Señor. Cuando hablamos de la gratitud o de las grandes bondades, aquí el Señor nos dice, mira lo que yo tengo para ti, algo que tú no hiciste. Vas a recibir casas, vas a recibir cisternas, vas a recibir ciudades, grandes cosas que tú no hiciste nada, pero tú vas a recibir. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Recibir sin haber hecho nada. ¿Qué significa esto? Gracia. Esto es la gracia de Dios, que Él nos da todo sin merecerlo. Dice, tú no trabajaste, tú no hiciste absolutamente nada, pero vas a recibir grandes cosas. Esta es la gracia de Dios. Pues eso es lo que hemos recibido a través de Cristo, su infinita gracia. Creo que alguna vez aquí comenté, esto fue una tarea que en algún momento estaba yo estudiando en el CCB hace muchos años y tuvimos una clase que se llamaba Adoración a Dios. Y esta clase consistía en estudiar los salmos.
Fue una clase bien interesante y el maestro en un momento nos mandó una tarea. Dijo, pues bien, ahora quiero que ustedes escriban un salmo de gratitud. Lean los salmos, ya habíamos estudiado los salmos, y dijo, bueno, ahora quiero que ustedes escriban un salmo. Pero en ese salmo solamente van a agradecer al Señor. Y van a escribirlo en una página. Bueno, ahí estaba la tarea. Dije, ¿y ahora qué horas lleno una página de gratitud a Dios? Hermanos, cuando me puse a hacer la tarea, me faltó página, me faltó la hoja. Yo decía, ¿cómo puedo escribir un salmo de gratitud al Señor? Pues cuando empecé a analizar y a ver lo que Dios había hecho hasta ese entonces, pues me faltaba hojas para escribir frases de gratitud a Dios. Quisiera que usted haga también en algún momento esta prueba, o en la tarde. Póngase un tiempo ahí con el Señor y escriba, a ver qué es lo que sale. Pero solo escriba cosas de agradecimiento a Dios. ¿Qué es lo que le ha dado el Señor hasta ahora? ¿Qué puede escribir en un papel y después decirlo en una oración al Señor? Gracias por esto. No he hecho nada, pero tú me has dado todo. Bueno, siquiera hágalo esa prueba, ¿no? Su infinita gracia. Y el apóstol Pablo nos dice de esta manera, ¿no? En 1 de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios ¿en qué? En toda situación. Porque esta es, ojo, ¿qué ha sido? Esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Demos gracias al Señor en toda circunstancia. ¿Cómo dar gracias en circunstancias difíciles o críticas o adversas? Pero el Señor nos dice que demos gracias. Porque a veces no entendemos muchas veces el obrar de Dios, pero de una cosa sí tenemos que estar seguros, que la obra del Señor es perfecta. Pero en ese obrar del Señor en nuestras vidas puede poner muchas cosas, a veces incluso una enfermedad, a veces de pronto, qué sé yo, un accidente, la pérdida de un ser querido, que a veces no nos gusta. Esto nosotros decimos, estas son pruebas y son pruebas durísimas. Puede ser que sí sean pruebas, pero el Señor está poniendo todo esto, ¿para qué? Para que nosotros crezcamos. Son pruebas que pone el Señor, pero el Señor dice que demos gracias en toda circunstancia. Nuestra gratitud a Dios tiene que estar ahí. La gratitud a Dios, y esto es una muestra de ¿qué? De que amamos a Dios. Cuando usted agradece en toda circunstancia. Cuando usted se queja de Dios, cuando usted cuestiona al Señor, cuando usted se pone en contra de Dios, cuando usted dice ya no quiero obedecer al Señor, ¿qué es lo que está pasando? Le está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Ya no te amo. Así sería, ¿no? Cuando usted pues empieza solamente a quejarse de Dios o a dudar de Dios, sencillamente pues usted está mostrando que no ama a Dios. Porque estamos viendo aquí que la manera como amamos a Dios es haciendo ¿qué? ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Primero era obedeciendo. Y en segundo lugar, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que demos gracias. Seamos personas gratas a Dios. La gratitud. Y también me hizo pensar mucho en esto, ¿no? Primero, ya les dije, cuánto yo hemos recibido del Señor. ¿Qué hemos recibido de Dios? Haga esa prueba, haga esa lista, escríbalo y pronúncielo esto al Señor. La gratitud también. Yo decía, hablaba de los hijos, ¿no? Aquí habla mucho de los hijos. ¿Cómo es los hijos hacia los padres? Pues los hijos muestran gratitud a usted por lo que usted ha hecho, el sacrificio que ha hecho por ustedes. Si ellos muestran esto, gratitud, si es que un día le dicen sus hijos a usted, gracias papá, gracias mamá, por esto, muestra de qué es. Otra vez, ¿qué le está mostrando sus hijos? Que le aman. Qué bueno. Entonces la gratitud también a Dios sobre todo, ¿no? Si usted escucha esto de sus hijos, que ellos le dicen gracias papá o gracias mamá, ese rato deberíamos agradecer al Señor, gracias por mis hijos. O sea, tiene que ser enseguida, ¿no? La gratitud. Bueno,
Entonces, vamos con el tercer punto. ¿Qué otra característica que nos muestra la Biblia? ¿Cómo amamos a Dios? En tercer lugar, según los versículos del 13 al 19, vamos a ver qué es sirviéndole a Dios. Y en el versículo 13, continuamos Deuteronomio 6:13, dice lo siguiente: teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te he dado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien. Escuche otra vez esto, ¿no? Para que te vaya bien. Y tomes posesión de la buena tierra que el Señor les juró a sus antepasados. El Señor arrojará a todos los enemigos que se encuentran en tu camino, tal como te lo prometió. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor en este momento? Que le sirvamos a Él. Que le sirvamos solamente a Él. Otra muestra de que estamos amando a Dios cuando solamente le servimos a Él. Este servicio a Dios tiene que ser ¿con qué? Con una sola palabra. Pensé aquí hay muchas cosas, pero pensé en una sola palabra. Y lo subrayé cuando dice que le sirvamos solamente a Él. Ese solo o solamente, ¿no? Solamente a Él. Eso significa para mí fidelidad. Si el Señor, digamos, el Señor constituyó o instituyó el matrimonio y dijo que se una hombre y mujer, y esa unión tiene que ser para toda la vida. Y ahí hicimos un juramento como esposos, ¿sí? En un altar, en un registro civil. El juramento fue que íbamos a estar los dos hasta que la muerte nos separe. En otras palabras, estábamos jurando fidelidad. Para mí es esto, fidelidad, ¿no? Cuando dice que le sirvan solamente a Dios, pensando un poco en el matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba diciendo ahí en ese momento? Bueno, yo ya estoy casado 31 años, ¿no? Hace 31 años yo estaba prometiendo al Señor ¿qué? ¿Qué es lo que estaba prometiendo? Fidelidad. Que mi esposa iba a ser la única. No iba a existir otra persona. Esto estaba diciendo, ¿no? Es lo mismo que nos está diciendo aquí el Señor. Sírvele solamente, dice, sírveme solamente a mí. No podemos servir a alguien más. A más de Dios también. No se puede servir, dice la palabra, a dos señores. No se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y odiarás al otro. Pues bien, tenemos que servir solamente a Dios. A un solo Dios, al único Dios verdadero. Cuando amamos al único Dios, entonces sí que estoy mostrando que le amo a Dios. Y por eso dice, tengan cuidado, cuando entren allá hay muchos dioses, muchos ídolos. No se postren a ellos, no sigan a ellos. Sírvanme solamente a mí, dice el Señor. Porque yo soy el que les saqué de Egipto, yo soy el que les di todo. Yo tengo que ser todo para ustedes. ¿Por qué tienen que amar a otros dioses? Dice, porque yo soy un Dios celoso. Claro, así como nosotros también como seres humanos, no se diga, ¿no? Qué celosos que somos como esposos, sí, pues hay infidelidades y todo este tipo de situaciones. Tenemos que someternos a esto, como dice el Señor. Que le sirvamos solamente a Él con fidelidad. La fidelidad es que tengo que mostrar que es el único. Si yo digo sirvo a Dios, pues ya no existe otro Dios. Ya no existe, en otras palabras, el mundo. No debe existir el mundo. No debo estar sirviendo las cosas del mundo y también las cosas para Dios. Que seamos fieles desde nuestra casa, que seamos fieles en la iglesia, en los ministerios. Fieles a Dios, al llamado que Él nos hizo para el servicio. Y por eso el Señor Jesús dijo esto, ¿no? En Mateo 25, refiriéndose a los últimos tiempos, cuando lleguemos a la presencia del Señor. Dice su Señor, el contexto de todo esto es cuando el Señor también les dio estos talentos, ¿no?
a unos 5,000, 2,000, 1,000. Sí, de pronto recuerda esta enseñanza de Jesús, esta parábola que se la conoce como de los talentos, cómo repartió. Dice que él dio y después se fue y les dijo que inviertan. Y cuando él regresó, pues el que recibió 5,000 talentos, les dijo, aquí tiene sus 5,000, pero he producido otros 5,000, tenga 10,000. El que recibió 2,000, dijo, aquí están los 2,000, pero tenga 2,000 más. Y el que recibió 1,000, dice, aquí están sus 1,000, como yo conocía que este era un señor que era un poco complicado y que me daba un poco de temor y miedo, pues más bien lo escondí. Y aquí están los 1,000. Y el Señor le reclama, ¿no? Le dice, pues, siervo malo, pues por lo menos deberías haber puesto en el banco para que se genere intereses. No has hecho nada. Pero al que recibió los 5,000, los 2,000, los que los duplicaron, ¿cómo los recibe el Señor? Aquí en Mateo 25, 21 dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de mi Señor. A mí siempre me viene a la mente este versículo y pienso cuando yo tenga que entrar a la presencia del Señor. ¿Cómo me va a recibir el Señor a mí? ¿Cómo le va a recibir el Señor a usted? ¿Será con estas palabras? ¿Hiciste bien, siervo bueno y fiel? O de pronto, pues, siervo malo, que no hiciste absolutamente nada. ¿Cómo va a ser el recibimiento del Señor para usted? Pero esta es una muestra, estamos en el tema de cómo amamos a Dios. Pues, si el Señor me dice, bienvenido, siervo bueno y fiel, es una muestra de que sí he amado a Dios. Pero aquí tengo que ser fiel. En lo que me ha dado, sea poco o mucho, yo tengo que ser fiel. Si Dios me ha dado una esposa, si Dios me ha dado unos hijos, si Dios me ha dado este privilegio de predicar la palabra, de estar en su iglesia, si Dios me ha dado tantas cosas que sin merecerlo, como veíamos a cisternas, casas, edificios, sin merecerlo, así hemos recibido cada uno. Yo lo he recibido también, pero todos hemos recibido por igual. Entonces, si yo he recibido esto, pues yo tengo que, o el Señor exige fidelidad. Fidelidad. Yo voy a ser fiel. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Entonces, aquí la gran pregunta que estoy haciendo en cada punto. Si usted es casado, si su esposo o su esposa es infiel, ¿qué le está mostrando? ¿Que le ama o que no le ama? Que no le ama. Así es la lógica, ¿no? Según esto. Fácil. Así de simple. Entonces, por más que le diga, pues, sí te amo y le exprese tantas cosas, pero si es infiel, no le está amando. Así es. De igual manera, si usted, pues, dice que ama a Dios y es infiel a Dios en el trabajo, en el ministerio, donde sea, usted no está mostrando fidelidad, usted no está mostrando de que ama a Dios. Es lo que nos está mostrando el Señor. Por eso hay un versículo más acá en Colosenses 3:23 que dice el apóstol Pablo, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, ¿como para quién? Como para el Señor y no como para nadie más en este mundo. Esta es una muestra de fidelidad. Sobre todo aquí nos está mostrando, dice, en cuanto al trabajo, dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. ¿Cómo es el trabajo? O digamos, ¿cómo es su trabajo ahí donde usted está? ¿Cómo trabaja usted? ¿Lo hace todos los días de buena gana? ¿Está agradecido al Señor? ¿Está agradecido a su jefe? ¿Está agradecido por la oportunidad que le dieron de trabajar? ¿Cómo es su actitud? Si usted está de mala gana, usted no está mostrando gratitud y por ende pues no está mostrando que ama a Dios. Una manera de amar a Dios es cuando yo en el trabajo lo hago de buena gana, lo hago bien hecho, lo hago con excelencia. Esto es una muestra de que, repito, de que estoy amando a Dios. Pero si usted evita el trabajo, solo trabaja bien cuando lo está viendo el jefe, pero cuando no está, se sienta y no hace nada, solo pasa el tiempo, muestra de qué? De que usted
no ama a Dios. Y así podríamos llegar, así todas las cosas a este punto, ¿no? La actitud que nosotros debemos tener tiene que ser correcta cada día en nuestro trabajo y en nuestra casa, en los estudios, donde sea que estemos. Pues bien, ahí está, sirviendo solo a Dios. Así se sirve solo a Dios, ¿no? Y así es como se da la honra y la gloria a Dios, siendo buenos estudiantes, excelentes trabajadores, excelentes esposos, esposas, padres, hijos. Por eso tenemos que esforzarnos, trabajar, modificar, hacer cambios que sean necesarios en nuestras vidas. Entonces sí, mostramos que amamos a Dios. Y por último, hay un punto más acá en el versículo 20 al 25, es comunicando las bondades de Dios, en este caso es a los hijos, vamos a ver, ¿no? Bueno, en general está ahí comunicando las bondades de Dios. Como en el versículo 20 al 25, seguimos Deuteronomio, dice en el futuro, está diciendo el Señor. ¿Cuál era el futuro? Cuando ellos ya iban a entrar a la tierra prometida. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó? Les responderás, en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien. Como se repite esta frase, ¿no? Para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente esa palabra, ¿no? Fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos los ha ordenado, entonces seremos justos. Tremendo texto, hermanos, o tremendo capítulo, el capítulo 6 de Deuteronomio, ¿no? Bueno, hermanos, en este punto 4, mostramos que amamos a Dios cuando comunicamos las bondades de Él. ¿A quiénes? ¿A quiénes tenemos que contar? Primero tenemos que contar del amor de Dios. ¿A quiénes? A nuestros hijos. Otra vez se mete con la familia, porque para Dios es importantísimo. ¿Por qué es muy importante para el Señor la familia? Porque Él instituyó la familia, porque nuestra familia, usted y yo, le pertenecemos a Él. En la primera canción que cantábamos, no, te pertenezco. ¿Cuándo es que le pertenecemos a Él? Cuando hemos depositado nuestra fe en Él como el Señor y Salvador. Entonces somos su pertenencia, nuestra familia le pertenece a Él. Entonces por eso el Señor está tan preocupado por la familia. Y tantas cosas que el Señor pone para proteger a la familia. Dice, para que te vaya bien. Por eso dice, cuéntales a tus hijos. Si tú eres salvo, dice ahora, reúne a tus hijos y cuéntales. Yo me acuerdo, interesante, en un cierto momento mi primer hijo era bien pequeño y estábamos yendo por una calle en el carro y de pronto pues un señor que estaba bien borracho ahí se pone en media calle y se pone así y se puso frente del carro. Yo tuve que frenar y mi hijo estaba muy asustado. Dice, ¿y ahora qué va a pasar? No, le digo, tranquilo. Y luego pues el chumadito se hizo a un lado. Yo me parqué un poco más adelante y claro, mi hijo estaba asustado, ¿no? Le digo, bueno, tranquilo, no pasa nada. Y ahí tuve la oportunidad de conversar de las cosas de Dios, de lo que el Señor había hecho en mi vida. ¿Y saben qué es lo que empecé a contarle? Le dije, ¿sabes qué? En un cierto momento también estaba así como ese hombre. Y mi hijo al saber, ¿no? Dice, ¿cómo? No podía entender que su papá también un día estaba en las calles borracho, así tal vez parado frente a los carros, no sé, haciendo peores cosas, ¿no? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Esto también lo viví, pero Dios en su bondad, en su amor, ya me sacó de eso. Qué tremendo. O sea, era Dios usando esto mismo, ¿para qué? Para que yo cuente también a mi hijo de las bondades de Dios, de dónde me sacó y dónde estamos ahora, y para que él entienda
también cuán grandioso es Dios. Al papá lo sacó de allá. O sea, vean, esto así lo entiendo de esta manera, ¿no? Comunicando las bondades de Dios, contar del amor de Dios a los hijos. Como dijo, ahí tuve la oportunidad de contar cuán grande es nuestro Dios y cuánto nos ama Dios. Bueno, y así usaba algunas oportunidades, ¿no? Para conversar con los hijos. Y hoy también, pues, que están grandes, podría reunirme con ellos y pasar mucho tiempo conversando y conversando y conversando. ¿Solamente de qué? De las bondades de Dios. De lo que Dios ha hecho. Bueno, entonces, así mostramos que nosotros amamos a Dios, comunicando estas bondades de Dios. Aquí hay un versículo también del Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 1:5, cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, y Pablo estaba recordando esto, el apóstol, ¿no? Y cuando escribía esta carta a su discípulo Timoteo, él está diciendo, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela, Loida, y a tu madre, Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Pablo estaba recordando, viendo a Timoteo, cómo desarrollaba su vida con el Señor, cómo era un siervo fiel. Y él le escribe en esta carta y le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Viéndote cómo estás actuando, lo que tú estás haciendo, me trae a la memoria a tu abuela y a tu madre. ¿Por qué le trae a la memoria? Porque estas personas fueron importantísimas en la vida espiritual de Timoteo, tanto su abuela como su madre. Porque estas dos personas parece que se dieron todo el trabajo para instruir a Timoteo. Y Pablo dice, bien, ahí está el resultado de todo esto y traigo a la memoria. Qué bueno sería también traer a la memoria esto, ¿no? Después de un tiempo y ver qué es lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos con respecto a la fe, cómo nos instruyeron. Y que alguien también diga, traigo a la memoria lo que hizo tu madre y tu abuela, qué impresionante. Así funciona todo esto, ¿no? Bien, así también mostramos cuánto amamos al Señor. Bien, entonces, hermanos, podemos concluir de esta forma. En 1 de Juan 4:19 nos dice de esta forma, ¿no? Nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, por un acaso, ¿no? Mientras no entendamos que Él nos amó primero, ninguno de nosotros podemos amar a Dios. Ninguno de nosotros podemos obedecer a Dios, los mandamientos. Ninguno de nosotros podríamos ser gratos a Dios. Ninguno de nosotros podríamos servir a Dios. Lo que dije, estos 4 puntos, ¿no? Ninguno de nosotros podríamos comunicar las bondades de Dios si no hemos entendido antes que el Señor nos amó primero. Cuando entendemos que Él nos amó primero, porque dice nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, nos trae a la memoria lo que Él hizo, como dije antes, en la cruz, lo que Él hizo en la cruz. Esto nos hace recordar cuánto nos amó Dios a nosotros a tal punto que dio a su Hijo en la cruz. Entonces sí, yo puedo amar a Dios. Repito esto, mientras yo no entienda el infinito y grande amor hacia nosotros, yo no puedo amar a Dios. No puedo obedecer su palabra, no puedo ser grato. Repito esto, no puedo servir al Señor. El elemento importante, indispensable aquí es que yo entienda en primer lugar el amor de Dios hacia mí. Entonces dice, 1 de Juan 4 dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por eso, el amor de Dios hacia nosotros es evidente. Es evidente el amor de Dios hacia nosotros. Cuando Dios decía, hechos, ¿no? Los hechos, la cruz, el hecho más grandioso que el Señor nos muestra de su amor. Dice, el amor de Dios hacia nosotros es evidente. ¿Está marcado en dónde? En la cruz. Pero nuestro amor a Dios debe ser entonces correspondencia ¿a qué? A su amor. Si Él me amó y lo entiendo cuánto me amó, entonces pues yo debo corresponderle a Él con el mismo amor. ¿Cómo? Nuestro amor debe ser una correspondencia a su amor con obediencia a su palabra, con profunda gratitud, con buen testimonio y sirviéndole con fidelidad. Es lo que tenemos que hacer. Si lo hacemos de esta manera, hermanos, estamos mostrando
Y estamos no solo mostrando, sino que estamos cumpliendo el gran mandamiento de ¿qué? El gran mandamiento que está aquí en Deuteronomio 6:5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso ha sido amar al Señor. Estas 4 cosas que acabo de mencionar. Entonces ahí estamos cumpliendo el gran mandamiento. Y el Señor dijo, y de esto depende todas las Escrituras. Qué bien. Pues bien, hermanos, aquí está nuestro reto y desafío. Que seamos amantes de Dios. Pero tenemos que ser buenos amantes de Dios siempre y cuando hayamos entendido que Él nos amó primero.